Vamos a continuar en esta actitud, con este espíritu de reverencia, de gratitud delante de nuestro Dios. Él es el hacedor y sustentador de la vida. Él nos llamó y el que comenzó en nosotros la buena obra la va perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Esto lo escuchamos, el día de Jesucristo, el día del Señor. Cuando habla de juicio dice el día grande y terrible de Jehová. Usa esto para diferenciar los días. Por ejemplo, la parusia, que se denomina el advenimiento o la segunda venida de Cristo. Cristo ya vino una vez, no creyeron, siguieron hasta que llegó el Señor, no lo recibieron. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Fíjese ese que los hombres amaron más. O sea que sí amaron la presencia, el resplandor. Hay gente que no es abiertamente enemiga de Dios, le gusta, pero ama más las tinieblas, que tiene que ver con el pecado, con la rebelión, con la desobediencia, con ser igual al mundo. Dice que, y esta es la condenación, dice en Juan capítulo 3, que la luz vino al mundo. ¿Y quién es la luz? Le preguntaron a Juan el Bautista si él era. Y Juan el Bautista respondió, no, yo solo soy la voz de uno que clama en el desierto. Él venía anunciando de que venía el Señor y no le creyeron. Y dice allí mismo en Juan capítulo 12, 11, que a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Entonces vemos que eso es algo que marcó la humanidad. Cristo viene, Él fue anunciado. Todo el Antiguo Testamento hay un anuncio de la promesa que vendría el Salvador y no lo creyeron, no, a pesar de que todos los sábados en las sinagogas judías es lo que se leía mucho al profeta Isaías, donde hablaba 800 años antes de que Cristo llegase, ya se anunciaba que Él vendría, que vendría el Salvador. Y cuando Él vino, en lugar de entronarlo, de reverenciarlo, al unísono gritaron, crucifíquenle, crucifíquenle. Él murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Hay gente que ya cree que Él murió en la cruz del Calvario. Hay muchas religiones que ya aceptan que Cristo murió en la cruz del Calvario. No entienden bien a bien por qué Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario, pero ya lo aceptan hasta de una manera romántica, ¿sí? La tradicional Semana Santa, que se llena de películas y comentarios de la pasión de Cristo, hace que se muevan las emociones, pero solo es a nivel alma. No hay arrepentimiento, no hay búsqueda de Dios. Y ya hay muchas confesiones de fe que aceptan tranquilamente que Él vino a morir en una cruz, en la cruz del Calvario, en el monte Gólgota, en el monte Calvario. Y de allí nos narra el Evangelio que Él resucitó al tercer día, un domingo muy de mañana, y hay confesiones de fe que lo aceptan y hasta celebran el domingo de resurrección. Pero ¿qué falta entonces para que la iglesia dé ese cambio y se mantenga, como dice nuestro título, el sermón de este hermoso domingo, de este día del Señor, para que la iglesia esté expectante, esté vigilante? Y estamos en esta serie de Tesalonicenses, donde hemos visto en el capítulo 1 que es una iglesia ejemplar, que fue ejemplo a toda la región de Macedonia, que fueron ejemplos en un liderazgo,
que realmente buscaba predicar el mensaje sin ponerle ni quitarle, y sobre todo sirviendo al Señor y no a los hombres. Hemos visto que la iglesia de Tesalonicenses fue una iglesia ejemplar en la fe, en la esperanza y en el amor. Y ahora estamos viendo una iglesia vigilante. ¿Quién manda? ¿Quién da la instrucción? ¿Quién da la orden? Que la iglesia debe de estar velando. ¿Qué es velando? Dice velad. Dice el Salmo: si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Velad tiene que ver con centinelas, tiene que ver con atalayas, tiene que ver con milicia, tiene que ver con guerra, tiene que ver con estar en las colmenas, en las atalayas, oteando el horizonte para ver si alguna horda enemiga se levantaba contra el pueblo en cuestión. Y los atalayas, según Ezequiel, eran responsables, porque si ellos se dormían y no avisaban y entraba el enemigo y hería o mataba a alguno de los habitantes, se les hacía responsables porque no tocaron trompeta para que el pueblo se apercibiera. Y tristemente esa es la condición de la iglesia. No vemos una iglesia vigilante, no vemos una iglesia que esté cuidándose de qué. ¿Qué es lo que Pablo le dice a los tesalonicenses? Cristo viene. Buenos días, dígale que está ahí a su lado, ese es el mensaje, Cristo viene. Muchos creen en las iglesias que Cristo murió por los pecadores. Muchos creen que Él se levantó de la tumba al tercer día, pero pocos, muy pocos creen que Él viene otra vez. Ese es el problema, ese es el meollo, esa es una de las doctrinas, le llamamos olvidadas, como el sed santos porque yo soy santos. Eso ya es una doctrina olvidada, ya eso no está de moda, porque la iglesia ha sido permeada con la moda del mundo. Nos dice qué hacer, qué comer, qué hablar, qué vestir, qué celebrar y qué no celebrar. Pero nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dice la Escritura. Así que es difícil, es una de las doctrinas olvidadas y es una de las primeras doctrinas del Nuevo Testamento. Sabe que cuando Pablo escribe primera a los tesalonicenses fue en el año 40 aproximadamente. O sea que habían pasado, ¿qué? 40 años de que Cristo se fue y Él dijo que Él volvería. Y cuando los apóstoles vieron que Jesús fue ascendido en una nube y se quedaron absortos, se quedaron admirados de cómo el Señor se iba elevando en esa nube, y se le aparecen dos varones con vestiduras blancas diciéndoles: hey, varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Dice: este mismo Jesús que de entre ustedes fue quitado, este mismo Jesús vendrá otra vez. Y ese es el mensaje olvidado. Ese es el mensaje que no se predica. ¿Por qué? Porque hay dudas, porque ha pasado mucho tiempo y Él no regresa. Y eso ha hecho que la fe de la iglesia en cuanto a la parusia se enfríe. O sea, sí creemos que Cristo murió en la cruz del Calvario, que borró nuestros pecados, que fue sepultado, pero Él resucitó y lo cantamos, se levantó de la tumba, se levantó y Él fue ascendido y dice que está a la diestra del Padre, intercede por nosotros. Pero hay algo que el polvo del olvido, de la historia, de los años, de las generaciones que dicen: ¿y dónde está la promesa de su advenimiento? Segunda de Pedro capítulo 3. Está diciendo el apóstol Pedro que en los postreros días habrán burladores. ¿De qué? ¿En qué se sustentaba la burla? ¿De dónde está su promesa del advenimiento? Él dijo que vendría y él dijo: he aquí yo vuelvo pronto. Pero vemos que generaciones han pasado, gente que predicaba con denuedo
la parusia, la segunda venida de Cristo ya murió y Cristo no viene. Entonces, esa doctrina como que no se predica, no se predica para tristeza de la iglesia. Ya tenemos predicadores que no creen en esta doctrina. Y es una de las doctrinas, ¿cómo le dije? Olvidadas. Cristo viene otra vez. La iglesia dice, sí, amén, aleluya, pero, amado, he estado diciendo, ¿estás seguro que Cristo viene? ¿Por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué el mundo está dormido en las tinieblas? Pero la iglesia está peor, la iglesia está dormida en la luz. Puede dormir con la luz encendida, pero está bien dormida en la luz. Y tiene esa doctrina de la parusia. Es una doctrina cardinal que debe marcar nuestras vidas. ¿Sabe por qué hay tanta negligencia en la iglesia? ¿Sabe por qué vivimos como vivimos? Porque no creemos que Cristo viene. Tan es así que dejamos de congregarnos. ¿Por qué? Porque no creemos que Cristo viene. Cuando dice la Escritura, no dejando de congregarse, Hebreos 10:25. ¿Y qué es el argumento que dice que no debemos de dejar de congregarnos? ¿Cuánto más cuando veis que aquel día se acerca? ¿Cuál día? El día de la parusia, del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ha trabajado el enemigo, hermano, y ha robado esta doctrina, la seriedad. No nos preocupamos. Y cuando Dios en su palabra manda a decir que velemos, que estemos atentos para que ese día no nos sorprenda como ladrón en la noche. Pero no nos los dice primariamente para que nosotros les estemos avisando a la gente, hey, Cristo viene. Sí, primero, ¿para quién debo estar vigilando? Para mí. Es la iglesia debe velar, checar los signos, checar las señales y prepararnos, porque Él viene, hermano. Aunque el enemigo diga, ¿y dónde está la promesa de su advenimiento? Sí, ciertamente, pudiera ser, hermanos, que Cristo no llegue en esta generación, pero también puede ser que sí llegue hoy. ¿Y cómo debemos vivir nosotros? Teniendo estas promesas en santidad, porque sin santidad te quedas. Si tú ya te holgaste, dijiste, no, Cristo no viene, y hay tantos textos de esto. Así que vamos a Primera Tesalonicenses, que es nuestra carta, nuestro libro. A partir del verso 13, estudiamos el jueves, próximo pasado, Primera Tesalonicenses 4-12. No se la pierda, hermano. Búsquela. En verdad es de mucha importancia. Lo que predicamos el jueves, predicamos la palabra, ¿sí? Y hablamos de un cristianismo superficial, una iglesia permeada de mundo, y estudiamos hasta el verso 12, pero hoy vamos a estudiar Tesalonicenses primera, capítulo 4 y capítulo 5. ¿De qué está hablando esto? De la parusia, ¿sí? De el consuelo, le llaman algunos estudios, de la venida de Cristo. Hermanos, vivimos en aflicción, en tribulación, en tristeza, en muertes, en separación de seres amados, pero Pablo les dice a los tesalonicenses que se alegren, que se consuelen con el pensamiento real de la doctrina, que todos resucitaremos.
Y eso es algo de lo que nos debe causar un profundo gozo. Y quiero ir al texto que da título a este sermón. Aquí está. Se nos fue este cañón hoy y ya no tarda en irse y tenemos problemas con los sonidos, pero les voy a predicar la palabra. Ya se dio el aviso. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 4. Él viene hablando de la parousia. En el verso 4 dice así: mas vosotros, hermanos, escuche bien, no está hablando al mundo, está hablando a la iglesia. ¿Cuántos hermanos hay aquí? Bueno, él está hablando a la iglesia. Mas vosotros, ustedes, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Esto es uno de las figuras que más se usa, la usa el Señor Jesucristo, en los evangelios se usa, la usa el apóstol Pablo, la usa el apóstol Pedro. ¿Por qué? Para afirmar que el día y la hora que va a venir nadie la sabe, hermano. Así que cuando usted ve a un predicador, a un profeta, y que le diga que Cristo viene tal año a tal hora, es un falso profeta y está mintiendo, ¿sí? ¿Por qué? Sabemos que está mintiendo porque dice la Escritura que del día y la hora nadie sabe. Y la señal que da, dice, es como un ladrón en la noche. Un ladrón cuando te va a robar no te va a avisar. Puede llegar cuando comienza la vigilia, dice, o sea, después de las 12 de la noche, 2 de la mañana, 3 de la mañana, no sabemos. Porque si supiéramos, dice, cuándo llega el ladrón, vigilaríamos y no permitiríamos minar nuestra casa. ¿A qué se refiere esto? Que si nosotros supiéramos que Cristo viene el 30 de enero del 2024, ¿qué haría mucha gente? Pues se despediría, ¿verdad? Como los que hacen despedidas de solteros cuando se van a casar y quieren hacer todo porque ya se van a casar, haz de cuenta que se van a morir. Y viviríamos desatada y desaforadamente, y el 30 de enero del 2024, a partir de las 0 horas, estaría, aleluya, gloria a Dios, sí, ven Señor Jesús. ¿Se da cuenta por qué no nos dice nuestro único y sabio Dios a qué horas le ordenará al ángel que toque trompeta? No sabemos. ¿Y esto por qué es así, esta incógnita? Es porque nuestro corazón se tiene que estar todos los días, a cada momento, hermanos, preparados por si viene Cristo. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar velando en oración, proponernos no causar desagrado en Dios, porque Él viene, hermano, ¿sí? Y vamos a ver, conforme la Escritura, que Él viene, se detiene en las nubes y ocupa una palabra, harpazo, así como un harpazo de un jaguar, de un león, de un tigre. O sea, súbitamente. Y seremos llevados, dice. Primero los que están en las tumbas serán abiertas y serán levantados. ¿Se imaginan? Primero los que murieron en Cristo serán abiertas las tumbas. Ya hubo una resurrección así cuando Cristo entregó su espíritu, se oscureció la tierra, vino un gran terremoto, el velo del templo se rasgó de arriba abajo y los sepulcros de muchos se abrieron y salieron y vinieron a la ciudad. ¿Se imagina? Que acabaras de ir a sepultar a un familiar, ya estás triste en la casa y de repente hay un anticipo de lo que será ese día glorioso. ¿Cuántos están oyendo con fe la palabra? Créalo, porque esta es palabra de Dios, palabra verdadera, hermano, de que se levantarán, así como Él se levantó,
los seres queridos que hemos ido a depositar los cuerpos, se abrirán los sepulcros y saldrán. Aquí hay una pregunta que me dicen, pastor, ¿y entonces los que se creman, cómo saldrán? ¿Cómo estará una persona que murió hace 4,000 años? Polvo. Dice que el mar devolverá a los muertos y del polvo nos levantaremos. Ahora, ¿es bíblico, aprovechamos cremar? Pues no, pero a veces la gente lo hace por economía, por evitarse trastornos, pero lo bíblico es el polvo al polvo y dar la sepultura. El Espíritu va a Dios que lo dio y dejar, pero las modas permean y tiene más que ver con ritos paganos el quemar el cuerpo de una persona, pero es solo un comentario y es algo que yo le llamo y le llama a la Biblia temas de conciencia cuando damos consejos. ¿Lo creemos o no lo creemos? Si tu conciencia no te redarguye, sí, pero si tú sientes de que, ay, ¿cómo lo voy a cremar? Pues al polvo, al polvo, a la tierra, sepultarlo, aunque cueste más, sí, aunque se gaste más. Pero es algo que cada uno tiene que orar a Dios y nosotros recibimos las instrucciones de Dios y debemos hacer lo que Dios nos manda hacer, sin cuestionar. Entonces dice que, hermanos, le dice Pablo a los tesalonicenses, ustedes no están en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Mire la alegoría. Los cristianos no nos identificamos con la oscuridad, con la vida pecaminosa, el ocultismo, lo que se hace allí en secreto, sino que somos hijos de luz. El Señor mismo dice, vosotros sois la sal y la luz de la tierra. Y se nos manda a mantener ceñidos nuestros lomos con la verdad, dice Lucas 12, y encendidas nuestras lámparas, para que cuando el Señor venga no nos halle sorprendidos en tinieblas y mucho menos durmiendo, así como la parábola de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 imprudentes. Y esa parábola es para la iglesia, no es para el mundo. La iglesia está esperando la parucia del Señor, pero la mitad, aquí nombra el 50%, yo creo que es menos, mucho menos, prudentes, o sea que están diligentes, esperando al Señor, con sus lámparas encendidas, sus depósitos de aceite llenos, y aparte llevaban repuesto, dice, por si tarda en venir. Y el Señor está tardando, pero su tardanza es por misericordia, porque Él quiere que todos procedan a arrepentimiento. Su tardanza no es por negligencia. Él es perfecto, Él es santo, Él es bueno, Él es inmutable y Él prometió que vendría y vendrá. No determina si crees o no crees. Lo que sí va a determinar si crees o no crees es tu estadio final. Porque si vives de una manera pecaminosa, la verdad es que no te has convertido a Cristo. Y vamos poniendo este adjetivo, este pensamiento, este concepto. Si Cristo viene y arrebata su iglesia, esto es personal. ¿Usted cree que se va con Él o cree que se va a quedar a la gran tribulación? Esto es personal, hermano. Esto es un examen personal. Aquí no es de que es que mi papá, mi mamá, la iglesia, no, esto es personal. Por eso dice velad. ¿Quién tiene que velar? Personal. Yo tengo que estar atento, viendo las señales, viendo la situación como está, y hay algo que nos avisa, hermano, que su
venida es inminente. Viene Cristo y tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar atentos a esto. Dice, por tanto, léalo en voz alta conmigo, por tanto, ¿qué? No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¡Wow! Mire cómo nos manda a hacer la diferencia. No durmamos como los demás. Y aquí incluye no solo los paganos, no solo los gentiles, sino que hay iglesia que sí cree que Cristo murió en la cruz del Calvario. Sí cree que Él se levantó al tercer día. Sí, pero lo que le falta es creer que Cristo viene. Amados, ya se cumplió, Él vino. Él, conforme a las Escrituras, murió en la cruz del Calvario. Conforme a las Escrituras, resucitó y fue ascendido. Pero hay algo que hemos dejado allí en el olvido y es, Él vuelve. Él vuelve. Y eso debe de determinar mi vida. Esto es personal, esto es una de las doctrinas sumamente personal. Porque no es de que Él viene y se lleva a la iglesia de Cristo, se lleva a la iglesia de los tesalonicenses. No, esto es personal. Y esto es muy fuerte. En Mateo 24 lo dice. En una casa estarán dos, en una cama estarán dos. La salvación es personal. Aquí no es de que si mi esposa es santa o mi esposo es pastor. No, hermano, esto es personal. Sumamente personal. Increíblemente personal. Y más vale que no cerremos los oídos, porque muchas veces decimos, que Cristo viene, ya sé que Cristo viene. ¿Y por qué vives como vives? La verdad solo lo crees aquí, pero no hay revelación, no hay rema. Somos pecadores, somos descuidados, llevamos vidas licenciosas. Y estoy hablando de miembros de iglesia donde leemos de escándalos mayúsculos en las iglesias, porque esta es una doctrina que está en el olvido y no se predica porque los mismos predicadores no creemos que Él viene. Pensamos que sí va a venir, pero cuando yo ya llegue yo al éxito. Cristo va a venir cuando yo ya sea exitoso, ya tenga yo 90 años y todo, y entonces le voy a decir, sí, ven Señor Jesús. No. ¿Sabe por qué esta doctrina no es atractiva? Porque nos atrae la carne, porque estamos tan enraizados en la carne, en las cosas materiales, en nuestros apegos sentimentales, que amamos más este mundo que al Señor. Por eso no lo anhelamos. Sí lo creemos, pero no lo queremos. Voy de nuevo. Sí lo creemos, pero no lo queremos. Sí lo creemos, pero no lo queremos. Sí, pero todavía no, Señor. No me he casado. No tengo hijos. Todavía quiero un carro así, asá, que de los que van a salir ahora, que vuelan. Quiero esto, quiero el otro. Estamos tan arraigados en lo material, tan arraigados en nuestro sentir. Y sí creemos que Cristo viene porque el Espíritu habla a nuestro espíritu, pero no lo queremos. Le decimos, sí ven Señor, pero todavía. Y no amamos la santidad. Y no amamos el sacrificio. Hermano, el cristianismo te va a costar todo. Si alguno quiere venir en pos de mí, Lucas capítulo 9, versículo 23, niéguese a sí mismo, muérase, tome la cruz, es morir, silla eléctrica, muerte, guillotina, y sígame. Pero si alguno quiere, esto es personal. Entonces, dice claramente, tajantemente, Pablo a la iglesia de los tesalonicenses: por tanto, no durmamos como los demás, sino que, y aquí velar tiene que ver con un centinela militar. Tengo que estar, ¿qué? Vigilando, ser un atalaya, ser un centinela, hermano.
no dormirme, sino estar atento a las señales. ¿Y cuáles son unas de esas señales? Primero, la depravación de los mandamientos morales de Dios. Y esas son señales. Dice, la maldad irá en aumento y el amor de muchos se enfriaría. El Señor empieza a dar señales en Mateo 24. Dice, el amor de muchos. Dice, la maldad irá en aumento. ¿Alguien tiene duda de eso? No. Lo que hemos perdido es la capacidad de asombro. Nos hemos endurecido, pero vemos noticias aberrantes. Niños, niñas, las secuestran, las prostituyen, destruyen nuestra juventud en el mundo, la esclavitud, la miseria, la pobreza, se venden las almas por dinero, se venden la dignidad por dinero, somos una generación metalizada, todo es dinero, 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 y el Señor lo avisa en Timoteo, dice, porque raíz de todos los males. Y algunos dicen, sí, esos ricos, raíz de todos los males es el amor al dinero. No, hermano, yo conozco mucho pobre y quizá me incluye yo en que nuestro gran amor es el dinero. No es decir, es que su problema es que ama el dinero porque tiene mucho. No, lo ama, no lo tiene, pero es su pasión. Cuando lo tiene es feliz y cuando no lo tiene es el ser más desgraciado que puede existir. Somos esclavos. Y dice que raíz de ¿qué? De algunos males. De todos los males es el amor al dinero. ¿Cuál es la base que vemos nosotros en la muerte galopando, las ejecuciones? Usted ha leído datos de cuánto se gana por las ventas de opiáceos, de narcóticos a nivel mundial. No lo van a soltar. Son cantidades espantosamente tremendas. Se matan porque no van a soltar ese negocio. Venga quien venga, hasta que Cristo venga. Pero todo es ¿por qué? Por materialismo. Dice que la palabra es ahogada por el afán y el engaño de las riquezas. Así que ¿por qué no queremos que venga Cristo? Porque todavía mi negocio no ha alcanzado el cenit. Porque todavía no tengo en la cuenta los 0,00000. O sea, porque algo me falta. No me he casado, pastor, ¿cómo va a venir Cristo? Los casados dicen, mejor que venga, muchacho. Dice en el verso 1, vamos de atrás para adelante. Empezamos con el verso 4 y ahora vamos con el verso 1, ¿sí? Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Pablo le está diciendo a los tesalonicenses que él ya se los dijo en el capítulo 4. Y esta es una doctrina que el apóstol Pablo enseñaba. Pablo enseñaba todo el consejo de Dios. Hay muchas iglesias que todo el año no escuchan la doctrina del advenimiento de Cristo. El pastor les predica de que Cristo murió por nuestros pecados y es correcto. A veces nada más predican el domingo de resurrección que Cristo resucitó, pero básicamente es una doctrina olvidada, la parucia del Señor. Y es una promesa, mire, todo ya se cumplió. Ya se cumplió que Él murió por el pecado, ya se cumplió que fue sepultado, ya se cumplió que Él iba a resucitar, ya se cumplió. Ahora, ¿cuál es la promesa que está pendiente? Él viene por su iglesia. Él viene por su iglesia. Y la iglesia tiene que ser una iglesia que vigile, que esté atenta. Pero no para decirle al mundo, primeramente, que Cristo viene, sino para que nosotros no nos quedemos, hermano. Para que nosotros estemos atentos a las señales, a las ocasiones. Vemos que todos los capítulos proféticos se están cumpliendo, hermano.
pero no sabemos exactamente cuánto va a ser. Y por eso les digo, si ves un profeta en YouTube, donde sea, que te diga es que en tal año viene el Señor Jesucristo, elimínalo, es falso profeta, porque dice que el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de mi Padre, dice el Señor. Ok. Verso 2. Porque vosotros, les está diciendo Pablo a los tesalonicenses, y vamos viendo esto, mi amada familia. Esta carta la envía Pablo, él funda la iglesia a los tesalonicenses. Alex, ¿por qué los de alabanza están allá y no están acá? Están haciendo honor, dile que digo yo, a lo de las vacas sagradas, porque luego nada más ministran y ya sienten que con eso ya tocaron el cielo y se van. Así que diles que digo yo a los que están allá que, o si quieren estar en el parque, allá está la rotonda, pero que no se me pongan ahí porque me inquietan, porque es importante lo que estamos predicando, y hay tiempo para poder estar hablando. ¿Sí estamos? Ok. Les dice Pablo a los tesalonicenses porque él les había enseñado. Él siembra esta iglesia en el segundo viaje misionero. Y es una iglesia que nace en medio de gran alboroto, de gran persecución. Pablo se la pasó huyendo, permítame la expresión, de Filipos a tesalonicenses, de tesalonicenses a Berea, y de ahí corre porque iban tras de él los judaizantes, la religión, los que tenían ese celo, esa envidia por lo que Pablo estaba haciendo. Estaba predicando el evangelio de salvación. Entonces, pasaron 40 años. ¿Por qué Pablo esperó 40 años para enviarles la doctrina de nuevo? Porque ellos iban bien, pero le fueron a dar el reporte. Recuerde que toda la Biblia es contestaciones de Dios a las interrogantes del pueblo. Y básicamente el evangelio, a partir de Romanos hasta adelante, es cartas que Pablo enviaba a las iglesias, porque era demasiada la distancia y demasiado el trabajo para él poder estar físicamente en cada lugar, pero él sembró doctrina a través de las cartas, y son las cartas que él mandó a leerse y que nosotros venimos los días de culto a escuchar la palabra de Dios para crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y él les dice, ahora, pasados 40 años, les escribe esto, y les dice en el verso 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ojo, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Apenas hace unos días las redes se llenaron de este año habrá prosperidad, habrá sanidad, los cielos se abrirán, y eso es mentira, porque no predican realmente que esto ya se descompuso completamente, que esto está desordenado completamente. Son predicadores falsos, porque no predican que debemos estar alerta, porque cada año que pasa, cada día que pasa, se acerca más, hermano, la parucia de nuestro Señor Jesucristo. Él viene. Si lo cree usted, gloria a Dios, y si no lo cree, estamos predicando hoy y hemos orado toda la noche. Vimos el amanecer hoy, porque el Señor dice velad. ¿Y qué es velad? Porque muchas veces velamos, pero impropiamente, malamente, hermano. Hoy día es tanta la atracción, están las series esas buenísimas, ¿verdad? Esas miniseries. Y ahí sí se queda el cristiano. Se va y se va, otro capítulo más, pero toma la Biblia y no dice otro libro más, otro capítulo más, no. Y Dios nos manda a velar, pero ¿sabe por qué no hay ese hervor, ese fervor? Una, porque hay maquinación diabólica. Otra, porque nosotros, los líderes, los pastores, estamos tan lejos de predicar lo que se debe de predicar. A veces perdemos el tiempo en vanidades
ilusorias, hay un cristianismo tan superficial, hermano, y tiene que haber profundidad de cristianismo. Sé por el devenir de los años que ya esta es consecuencia. Estas generaciones cristianas son las más paganizadas que puede haber, hermano. Y los escándalos en las iglesias que antes se llamaban iglesias de sana doctrina, ahora ha permeado, y como el Señor ha tardado en venir, como dice ahí en Lucas 12, que el siervo al ver que su señor tarda, se fastidia y empieza a golpear a sus consiervos, a gastarse el dinero del Señor, a beber, a juntarse con los malos, y hay pseudo cristianos en las iglesias que son hasta alcohólicos. No lo va a creer, son hasta adúlteros. No lo va a creer, son ladrones, sinvergüenzas. Y así están liderando iglesias. Y así las gentes los siguen. Porque eso estaba profetizado, que iban a engañar a muchos. Se levantarían muchos falsos profetas. ¿Y qué es lo que te predican? Paz, dice, y seguridad. Y entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Vendrá, hermano, vendrá toda esa tribulación. Dice el verso 7, pues los que duermen, de noche duermen. Diría uno, eso es normal, pero escuche la analogía y la figura literaria. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. ¿Qué es embriaga? O sea, cristianos, borrachos. No sé si son cristianos o si son borrachos sin apellido. Porque algunos dicen, no, es que ese es cristiano. Es borrachón, pero es cristiano. Ah, caray. Pero dice el verso 8, pero nosotros, les está diciendo Pablo a los tesalonicenses. ¿Y cuántos están oyendo la carta que Pablo les está diciendo a los tesalonicenses? Y el pastor de la iglesia tesalónica les está leyendo la carta. Porque no era como ahora que hay múltiples copias y todos pueden leer en sus libros. No, aquí era una copia, una carta, y que en el culto el pastor leía las instrucciones de Dios que Dios le dio por el Espíritu Santo al apóstol Pablo. Esta es palabra de Dios, hermano. Y él les está diciendo que, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Está hablando de embriagarse y está hablando de sobriedad. Ojo también aquí, en la raíz, embriagarse no necesariamente es de bebidas alcohólicas. En Efesios dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, Efesios 5. Antes bien, embriágate del Espíritu Santo. La iglesia está embriagada de mundo, hermano. La iglesia está tan permeada del mundo, quiere ser como el mundo, vivir como el mundo, vestir como el mundo, gozar de los valores que goza el mundo. No hacemos diferencia. La iglesia que se hace igual al mundo ha perdido la capacidad, el poder de impactar a su sociedad. Ya no. Es vergonzosa la condición de la iglesia de Cristo, hermano. Y esto es así. Pero vemos entonces que Pablo dice a los tesalonicenses, los que se embriagan de noche se embriagan. ¿Cuántos entendieron que no es necesario, necesariamente, valga la palabra, embriagarse de alcohol? ¿De qué me puedo embriagar? Placeres, bienes materiales, como Nabucodonosor vio su castillo que él creó, vio su poder, todo, e inmediatamente Dios permitió que fuera quebrado y la locura vino a él. Por eso nosotros debemos tener cuidado, hermano, de tener las cosas, pero no que las cosas nos tengan a nosotros. Y entre más desapego tenga usted está libre, hermano. ¿Cuántos dicen, yo estoy libre para el viaje?
Pero aquellos que cuando Cristo venga y quiera levantar a la iglesia van a decir, pero esa no se puede levantar, ¿qué tiene? Vas a ver que está agarrado a su casota, a su cochezote y a sus cajotas de dinero y dice, suéltalas, muchachos. ¿Sabe cómo atrapan a los monos? Vi un documental, dije yo, wow, ese soy yo. Hace el nativo en un cerro no muy grande, hace un hueco donde entra el brazo completo, pero tiene la medida exacta para salir así. Si cierras la mano, metes y cierras la mano, se traba en el puño y no puede salir. Y lo absurdo, la locura es que le dejan el maní, lo que le gusta a los monos que ellos van a atrapar. Y el mono ve y huele y llega y mete la mano y agarra la semilla, agarra el maní, y cuando ve venir al nativo, grita, ¡ah! Y lo saca y está trabado ahí en el puño y él está gritando, ¡ah! Y nosotros le decimos, animal, suéltalo para que salga tu mano. Así estamos tan arraigados que cuando nos dice el Señor, sígueme, es que Señor, mira, suéltalo. Él es el dueño de todo el oro y toda la plata, nada te faltará, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Te aferras a algo que no podrás retener. En 70 años será historia para ti. En 70 años será una montaña de concreto sin valor alguno para ti. ¿Sabes que las personas de edad que he ministrado que ya se van, que hicieron? Lo último que me dicen, pastor, es que mi dinero y todo eso. Pastor, dice, yo ya estoy preparado, me dijo una persona, ya de edad. ¿Y sabes qué nombró de lo que tenía? Y ese sí tenía, no se disfrazaba de rico. Nada de eso nombró porque eso dejó de ser para él tema. Entonces para él ya no era tema, hermano, le digo, ya acabé. Peleado la buena batalla. Mi fama, mis triunfos. No, yo fui el pastor fulano y qué, ya te vas y todo lo que hiciste va a quedar en el olvido, dice Eclesiastés, y no va a haber memoria de ti aquí, hermano. Tus hijos cuando disfruten van a decir gracias al viejo, a la vieja. No, ¿cómo trabajaban? Ni a la iglesia iban. ¿Y dónde están ahora? Esperando juicio eterno. Porque no velaron, porque no se prepararon. Entonces no hay que decir, hermano, Dios sabe de qué tenemos necesidad, Mateo capítulo 6. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. No pierdas tu salvación por dinero, hermano. No pierdas tu salvación por embriagarte de las cosas del mundo, la fama. Soy muy conocido en YouTube y en las redes sexuales, hermano. Le pido su like, por favor, porque hay gente que si no le das like envenenan, hermano. Se sufren, mueren. Se les va la vida. No te hablan porque publican y dicen, y tú no me diste like, ni te daré porque yo ni abro fe. Ok. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios. ¿Qué es sobrio? Lo contrario de ebrio. Yo puedo vivir como alguien que ha dominado el vino sin tomar alcohol, pero sí tomando la mistura del mundo. Puedo andar así, hermano, cuando Dios me manda a que sea sobrio. ¿Sí se entiende? ¿Qué es sobrio? Lo contrario de ebrio. ¿Qué hace un ebrio? Se mete en casas que no son sus casas. Se equivocan de mujer y besan a la que no es la suya. Y pudiéramos ir largo y decir, ay, perdón, es que estaba yo ebrio. Sí, y dice que seamos ¿qué? Sobrios en toda vuestra manera de vivir. ¿Sí se oye? Voy a hacer un comentario, pero muchas veces a los jóvenes que los embriaga el mundo, hermano. A veces los ves que pasan, hermano, parece que llevan lumbre en la cabellera, se pintan de zanahoria, de naranja, y si ¿eso qué es? Yo soy un viejo y veo las modas. Yo digo, Dios de mi vida, apiádate de mí, Señor, ya estoy viviendo tiempos finales. Van tatuados hasta la espalda todo, hermano. Muchachitos, muchachitas con pieles blancas. Yo digo, ¿qué destrucción se hace? Pero actúan como gente ¿qué? Ebria.
quieren acabarse el mundo y no, hermano. ¿Cuántos ya son de edad y dicen no? Sobrio, prudente, preparados para que cuando Él venga, no hagamos como esos niños que piden los brazos y nadie los carga, hermano. Dicen, Señor, ni te conozco. Que volemos con Él. Habiéndonos vestido con la coraza de fe, mire la triada, fe, vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación bien puesta en la cabeza. ¿Sí? Yo me voy con Cristo, hermano. ¿Cuántos dicen cuando Cristo venga, yo me voy con Él? Amén. ¿Estás seguro? Te esfuerzas, no que no peques, sino que vivimos luchando, hermano, por estar en la rectitud, siempre, pensamientos de bien y no de mal, deseos de bien y no de mal. No le pagues igual a tus enemigos, enséñale que eres diferente, que no eres como ellos te maldicen, tú bendícelos. Aleluya. Ellos nada más se acuerdan de ti, pero para decir, maldito hombre, mira, le va bien. Está colorado, está colorada, está sana. Pues sí, porque no almaceno ¿qué? Odio, rencor. Haz como el salmista David. ¿Qué decía David cuando lo maldecían? Dice, me maldicen, dice, pero yo como el que nació sordo, no oigo. Como el que nació ciego, no veo. Y como el que nació mudo, no hablo, no me defiendo, hermano. Y eso enloquece a los enemigos que nos maldicen, nosotros los bendecimos. Si necesitan, nosotros les damos. Y ascuas de fuego amontonamos sobre sus cabezas. ¿Por qué? Porque nos guardamos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aleluya. Así que vimos en clases anteriores que la iglesia de Tesalonicense era una iglesia ejemplar en fe, ya este tema ya lo vimos, en amor y en esperanza, ¿sí? Esa es la triada, hermano, que es importante en la iglesia de Cristo, así como el dar, el ayunar y el orar, es básico, son triadas. Dios nos habla así, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a ver en Tesalonicenses 5, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Siempre Dios trabaja, nos enseñan esos conceptos, ¿sí? Es importantísimo la fe, el amor y la esperanza. Vimos en las clases pasadas que sin fe es imposible agradar a Dios. Mi vida tiene que ser buscar decididamente el agrado de Dios. Yo tengo que guardarme sin mancha en este mundo y que todo lo que yo haga, como Jesús el Señor le dice a sus discípulos en Juan capítulo 8, Cristo vive, le dice el Señor, el Padre que me envió no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hermano, hermana, Dios camina contigo. La Escritura dice, andarán dos juntos sin estar de acuerdo. Él es santo, 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 y sin santidad Él no va a caminar con nosotros. Estar preparado para la parusia es esforzarme en vivir en la santidad, hermano. Aleluya. Dice, qué hermoso esto, hermano, porque no nos ha puesto Dios para ira. Qué hermoso, porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿De qué nos salva Cristo? De la ira de Dios. Va a venir el día grande y terrible, cuando la iglesia sea arrebatada, arpazo, entonces se celebrarán las bodas del Cordero. Y después, esa visión que tuvo Enoc, vendrá el Señor con su ejército, con su gavilla, nosotros vendremos a la tierra. La primera venida de Cristo será por su iglesia, hermano. Y entonces será ¿qué? Llevada a la iglesia. ¿Se imagina ese día? Imagínese un avión. No ha viajado usted en su vida y ese día se le ocurre tomar un vuelo, hermano. Y el bendito piloto del avión es cristiano, nacido de nuevo, vida recta. Y el Señor allá cerca en el aire
Se lo lleva. ¿Y dónde está el piloto, hermano? ¿Alguien sabe pilotear, por favor? Porque el piloto no aparece. Aviones se despeñarán. Cirujanos, anestesiólogos en los quirófanos. ¿Y ahora quién va a atender el parto? ¿Y ahora quién va a detener este infarto? ¿Y ahora quién? Pues quién sabe, porque se fueron. Pero ¿dónde están? Solo quedaron sus ropas. ¿Y será cuándo? En un abrir y cerrar de ojos. Pero ¿sabe qué, hermano? Mucha gente cree más las historias de Hollywood que esto que la Biblia nos dice. Seremos arrebatados, hermano. Y veremos al Señor en los aires. Vamos a continuar. Dice más entonces, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Salvos de qué? De la ira de Dios. Cristo es nuestro Salvador. Cristo es el que nos va a levantar, y en esto hay muchos textos que se hilvanan. ¿Cuántos han visto que Dios destruyó? Dios prometió que iba a destruir el mundo y no creyeron. Y seguían en sus fiestas y se casaban y se daban en casamiento cuando vino el diluvio y se los llevó a todos. Pero ¿qué estaba sucediendo allí? Le predicó Noé 120 años, pregonero de justicia, y la gente no le creyó que vendría un gran diluvio. Nunca había llovido, no había cuerpos de agua, y este hombre hizo un arca conforme las medidas que Dios le dio. Cristo es el arca de salvación. Y cuando vino el diluvio, Dios ordenó a los animales se metieron, los animales obedecieron, y la gente de ese mundo antiguo no obedeció. Dios le dice a Israel: no seas como el mulo sin entendimiento, que si no lo jala uno con cabresto y con freno, no se acercan. Hay gente que si no es con vara, no se acercan a Dios. No mire a nadie, por favor. Hay gente que si no les está lloviendo sobre mojado y están viendo que realmente Dios está por amor empujándonos a la salvación. Porque Él nos ama. Porque Él está ocupado en la salvación. Él vino a salvar. ¿Salvarnos de qué? Viene la ira, viene el diluvio y 8 personas, Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras, se salvaron. Pero cuando viene el diluvio y la gente que no creyó empezó a ver eso descomunal, fueron a ver el arca de Noé como diciendo: vamos a ver a Noé. ¿Por qué es que ahora sí ya pensaron ir a ver a Noé? Porque ya el fuego les llegaba a los aparejos. ¿Y qué hicieron? ¿Qué dice la Escritura? Mas Dios, Jehová, cerró la puerta. Y donde Jehová cierra, mi amada, nadie puede cerrar, nadie puede abrir, dice Apocalipsis, ni puede cerrar. Y ahí vemos que antes del juicio, antes de la gran tribulación, la iglesia es llevada en el arca. ¿Qué pasa en Sodoma y Gomorra? Lot, su mujer y sus hijas, sus yernos se burlaron de él. Mire qué diferencia de la historia de Noé. Las nueras sí obedecieron, pero con Lot, los yernos se burlaron de él. Y el ángel le dijo a Lot: date prisa porque no puedo destruir si tú estás aquí. ¿Cuántos están entendiendo eso? Hermanos, Cristo va a venir, no va a ser el fin. Cristo va a venir, ¿se lleva a quién? A su iglesia, y suceden las bodas del Cordero allá, y luego va a descender hasta la tierra, y ese va a ser el día grande y terrible de Jehová. Los que se quedaron van a recibir la ira terrible de Dios. Y ahí gritarán a las piedras, a las montañas: tápennos, porque no van a soportar ese día terrible. Muchos no lo creen, pero si sucede cuando estén en vida, lo van a creer y van a gritar y van a maldecir y van a decir: ¿por qué no obedecí? ¿Por qué no creí? ¿Por qué me burlé? Quien murió por nosotros, verso 10, para que ya sea que velemos. Mire qué hermoso. Cristo es nuestro Salvador.
Dios no nos puso para ira, hermanos, sino para que alcancemos salvación. ¿Por medio de quién? Del Salvador, Jesucristo. Sigue diciendo en el verso 10 Pablo a los tesalonicenses, quien murió por nosotros. Le dice Pablo a los tesalonicenses, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Qué está diciendo Pablo, hermano? Dice, ya sea que estemos vigilantes o que ya hayamos muerto, pero aquí ocupa la palabra duerme. Y si duerme es porque van a ser despertados. Dice, no, la niña no está muerta, solo duerme. Es como la iglesia, no está muerta, solo duerme. No hagas mucho ruido para que no se despierte. La iglesia duerme. El mundo duerme en la oscuridad. La iglesia puede dormir con la luz prendida, encendida. En la presencia de Dios. Está dormida, no le importa nada, ni su propia vida, hermano. No se asean, no se bañan, no se lavan. Viven en esa inmundicia, en esa saciándose de maldad, de pecado, de hábito, de tanta corrupción en que está la iglesia. Y necesitamos santificarnos, necesitamos purificarnos. Esta iglesia no le agrada a la gente. Nos dicen, ¿cuál? ¿La iglesia de Cristo? No, ahí el pastor es puro látigo, no hay amor. Hermano, el que no te confronta no te ama. El que ve que vas camino de muerte y no te dice nada, no te ama. Aquel que hasta te aplaude el pecado, que te dice, bien, ahí vas. ¿A dónde? Al infierno. Ese no te ama. Ese te aborrece en lo más profundo de su ser. Pero aquel que te confronta, aquel que te dice, brother, tú tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Tienes nombre de que vistes, que tienes dinero, pero eres un pobre, necio, desnudo. Arrepiéntete, vuélvete a Cristo entre tanto que hay tiempo. Porque si hoy no te arrepientes y hoy viene Cristo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué excusa le vas a poder decir al que todo lo ve y todo lo sabe? Señores, que esto, señores, que mi mujer, señores, que la vida, señores, que soy esto, soy aquello. No hay excusa. Vendrá determinante el Señor y llevará a su pueblo. Ya hasta ahí se acabó. No hay más. Es como Enoc. Cuando usted lee Génesis, dice, y Abraham, y Adán, y murió. Pero cuando llega a Enoc, dice, y a 65 años, Enoc engendró, dice el nombre de su hijo, y vivió, caminó Enoc con Dios, y Dios lo llevó a los 365 años. O sea que a partir de los 65 años, Enoc fue alcanzado por Dios y caminó con Dios 300 años. Dios bajaba y Enoc platicaba, oraba, estaba en comunión, paseaba con Dios. Y dice en Hebreos 11 que antes de ser transportado, dio testimonio de haber agradado a Dios. Hermano, el cristianismo, grábelo en su mente, es agradar a Dios. El siervo tiene que agradar a Dios. Cuando tú tienes un siervo, un ayudante, decía una persona antes, cuando yo me movía en el comercio, no, hombre, es que me llegó un ayudante que enseguida lo quise contratar. Dice, ¿qué? ¿Me contrata? Dice, no, me caso contigo. Los que saben, ¿por qué? Porque es un siervo que hasta te adivina el pensamiento. Hermano, nosotros tenemos que esforzarnos para adivinar, para pensar, quito la palabra adivinar, para sentir en el espíritu la sensibilidad, lo que nuestro Dios quiere que hagamos. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Debemos vivir para agradarlo. Por eso dice la Escritura en Hebreos que Enoc dio testimonio. 300 años la gente lo veía. Caminaba con Dios, platicaba con Dios, paseaba con Dios. Y déjame pensar que un día le dijo Dios, ¿sabes qué, Enoc? Ya no voy a bajar a platicar, te vas conmigo. Y Dios, ahí está un arpazo, un levantamiento. Dios lo llevó, no vio muerte.
Todos los que están en la lista dice y murió, y murió, y murió. Pero cuando llega a Enoc dice y fue traspasado. Porque Dios lo traspasó. O sea, Dios se lo llevó. Está otro que no vio muerte, Elías. Elías agradó a Dios, el ícono de los profetas en el Antiguo Testamento. Él estaba, vino un carro de fuego, ya se le había avisado a Eliseo, Jehová se va a llevar a tu señor. Y él dijo, no, ni me digan. Pero le dice Elías, si ves, cuando yo sea arrebatado, entonces te tocará a ti una doble unción por el manto de Elías. Pero el tema es que vino un carro de fuego y se llevó a Elías para no ver muerte. ¿Cuál es la diferencia de ellos con la ascensión del Señor Jesucristo? Que el Señor Jesucristo murió y fue resucitado. Pero vemos aquí que ellos fueron ascendidos. O sea que no es algo que no ha pasado. Ahí está la historia. ¿Sí? Felipe estaba predicándole al eunuco. Cuando él termina, dice, ocupa la palabra arpazo. Llegó el Espíritu y ¡puf!, se lo llevó. Y luego apareció en Azoto. ¿Y eso cómo sucede? Hermano, pues ahí cuando suceda, usted nos platica cómo fue que la iglesia fue llevada, fue ascendida. Pero ahora están diciendo que los extraterrestres, que hay vida en Marte, que hay vida en jueves, que hay vida en viernes y que hay vida en todos esos y que hay naves y que cuando la iglesia sea raptada, ¿qué van a decir? Fueron abducidos por los extraterrestres. Pues sí, es un extraterrestre porque viene de fuera. Pero ¿seremos qué? Y debemos velar. Pero no para estarle diciendo necesariamente a la gente, primero, ¿para quién debo vigilar? Para mí. Y analizar y preguntarme, cuestionarme. Por ejemplo, ya en la noche que estás solo, decir, Señor, ¿y si vienes en esta noche? ¿Y si hoy es el día? ¿Y si hoy es la hora? Y esto se acabó. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuántos lo creen por el Espíritu? ¿Cuántos dicen, no, pues a ver qué pase? Pues ya lo que sea de Dios, si me voy, si no me quedo. No sé si son suicidas, depresivos, eso no ha nacido de nuevo. De entrada nada más lo que necesitan es un psicólogo para que agarren onda. Pero de ahí que Dios se ampare de ellos. Entonces, dice él, ya sea que velemos, que estemos vivos vigilando o que ya hayamos muerto, el cristiano duerme, vivamos juntamente con él. Y dice en el verso 11, por lo cual le dice a la iglesia y nos dice a nosotros, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacéis con esta doctrina. Vamos a ver, ¿por qué debemos estar contentos? Porque seremos arrebatados. Los que murieron en Cristo, ellos resucitarán primero. ¿Se imagina? Y serán levantados a la presencia de Cristo en las nubes. Después dice, los que quedamos, dice Pablo en 1 Corintios 15, nosotros no predeceremos a los que murieron antes. Los cristianos que murieron antes y están en las tumbas, ellos se van a ir primero, hermano. Y va a haber eso, va a ser una tras otra, se desencadena esto de una manera apoteósica. Vamos a empezar a ver en las redes, oye, las tumbas se están abriendo y están subiendo gente. ¿Y cuántos dicen, hasta ahí llegué, me vengo arrastrando de rodillas hasta el templo a ver dónde, Señor, ya perdóname? Y ahí, hermanos, ¿para qué? Porque no velaste, porque no te preparaste, porque no creíste. Muchos dijeron, oye, hay un virus que está matando allá en Wuhan y todo, ya, pero acá no, acá nosotros, hermanos, el sol nos ayuda, el mezcal, para todo mal mezcal y para todo bien también, así son los briagos. Y todos se lo arreglan, ¿qué hacían? Y cuando vieron que empezaban y se morían de verdad, ¿qué dijeron? Ay, Dios mío, ay, Señor. Pero ya pasó, bajó un poco y ahora ¿qué hace? Otra vez al pecado, otra vez
a la inmundicia. Te sientes mal, vas a ver al médico, tu análisis está medio raro y ¿qué haces? Ay, Señor Padre, perdóname, ayuno y oración y todo. Y cuando ya el médico te dice, ya pasó, ya no hay problema, vuelve uno a la maldad. Porque es velar, es vigilar. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos. Hermanos, ¿qué es lo que debe esta enseñanza causarnos alegría? Yo tengo seres amados, muy amados, que ya se fueron, que ya están en la presencia del Señor y sus cuerpos duermen, ¿sí? Y van a resucitar el día de la resurrección. ¿Y sabe qué es mi gozo? Y yo quiero, hermano, y me esfuerzo, que estaremos todos los cristianos, pasados, presentes, con Él. Y le veremos. Y nos veremos por siempre. Anímese con esto. Yo no le estoy diciendo nada que no esté ahí. Dice el verso 11, ¿cómo dice? Por lo cual, ¿qué? Anímense unos a otros y crezcan unos a otros con esta buena noticia. ¿No tiene gente amada que se fue? Que esos sí eran cristianos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Como esa canción que oía yo de joven y decía yo, qué canción tan absurda. Ahora en Cristo, que tenía que ser bueno para estar con su amor. No tenemos que ser buenos, no. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Sí se acuerdan los de mi edad de esa canción? Dice, ¿por qué murió? ¿Por qué se fue y por qué murió? Dice, porque el Señor me la quitó. Y luego dice, en el colmo de la tontería, dice, ¿íbamos qué? No, pero aparte dice, íbamos... dice, iba más de 100, papá. Prendí las luces para leer, iba más de 100 con las luces apagadas. ¿Por qué murió la mujer? Pues por su estupidez. ¿Se da cuenta? Dice, ¿por qué murió y por qué se fue? Porque el Señor me la quitó. No, por tu torpeza. Y hay mucha mujer de cristianos que están muertas, hermano. Porque viven sin la luz. Viven sin el cuidado, prostituyen a su esposa. Eso lo vimos el jueves. Qué bueno que no vinieron, hermano. Estuvo pesado. La mujer como objeto sexual, vimos en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y dice uno, ¿a poco eso se predica en una iglesia? En una iglesia de verdad sí. La mujer como objeto sexual, como cosa, se ha cosificado a la mujer. Pero Cristo vino para darle libertad a los cautivos. Aleluya. Para dignificarla, hermano. Y al hombre le manda que la ame, la dignifique, la honre. Y no vayas a cantar luego esa cancioncita, ¿por qué se fue y por qué murió? Porque el hombre la infectó. Y me voy porque eso ya lo prediqué. Y luego yo soy muy así. ¿Sí? ¿Por qué murió y por qué se fue? Porque el hombre la infectó. Esa es otra versión que voy a componer. La venida del Señor. ¿Se da cuenta que empecé de adelante para atrás? Empecé en 1 Tesalonicenses 5, ahora vamos para atrás. ¿Por qué? Porque Pablo es una doctrina que él ya les viene enseñando. Él en el capítulo 4, a partir del verso 13, les dice que cómo va a ser la parusia. Y en el capítulo 5 les dice cómo debemos de vivir. Le dice a los tesalonicenses, y como lo dijo el Señor Jesucristo, y lo que a ustedes les digo, a todos se los digo, que estemos ceñidos nuestros lomos con el cinto de la verdad y nuestras lámparas encendidas. Hermano, ¿estás preparado? Él vendrá. No lo cree. Creo que con otras 2 horas predicando usted quiebra porque quiebra. Hermanos, Cristo viene. ¿Cuántos creen que Cristo viene? ¿Y qué he estado diciendo? Si crees que Cristo viene, ¿por qué vivimos como vivimos? Porque solo lo creemos ¿en dónde? Pero no es rema, no es verdad. Porque si lo creyéramos, predicaríamos a nuestra familia. Cristo viene, Cristo viene. No seríamos siervos de hombres, sino de Dios. Habla un reo de muerte en el corredor de la muerte. Ya lo llevaban al cadalso.
e iba detrás de él un ministro religioso en Inglaterra en el siglo pasado. Iba diciendo, Cristo murió por los pecados, pero ya una letanía, una bla, 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 hasta que se para el reo de muerte y le dice, ¿usted cree lo que está hablando? Y se quedó. Dice, ya cállese, dice. Si usted creyera lo que está hablando, dice, usted iría por toda Inglaterra predicando el evangelio. Dice, porque si eso que usted dice es verdad, dice, yo iría descalzo, de rodillas, dice, aunque Inglaterra estuviera llena de cristales y aristas, yo no me detendría diciéndole que Cristo murió por nosotros, que fue levantado y que vendrá otra vez. Él cierra en Apocalipsis, ¿qué dice? He aquí yo vengo pronto. ¿Y qué dice? La iglesia debe decir, sí, ven Señor Jesús. Pero hoy día tú les dices, Cristo viene pronto. ¿Y qué dice la iglesia? Todavía, Señor. Ya le ando cerca al melate. Mire usted, ¿por qué Pablo les está diciendo a los tesalonicenses, alégrense? ¿Por qué estaban tristes? Él les dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Ya este es el último punto, le prometo, y nos vamos. Como los otros que no tienen esperanza. Mire, no debemos entristecernos, le dice Pablo a los tesalonicenses. Ustedes como cristianos no deben entristecerse como los otros gentiles que no tienen ¿qué? No tienen la esperanza de la vida eterna. Ellos van a resucitar para condenación eterna. Nosotros vamos a despertar para vida eterna con papá, con Jesús, con el Espíritu Santo y nos vamos a ver. No, usted no amó a su abuela cristiana, no amó a su mamá. La va a ver. Y habían pasado 40 años y ya ellos estaban preguntando, pero ¿no que Él viene? Y ya habían muerto algunos de la iglesia. Y decían ellos, ya murieron, ¿ahora qué va a pasar? Y Pablo les dice, Dios es Dios de vivos. En la resurrección resucitarán, se levantarán de la tumba. No se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. ¿Por qué nosotros los evangélicos, cuando vamos a un servicio fúnebre, cantamos? Y algún día mi corona Jesús me dará. Aleluya. ¿Por qué cantamos, hermano? Porque estamos seguros que nos levantaremos de la tumba. Y Pablo le dice a los tesalonicenses, no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Pero ellos decían, es que dijeron que Cristo venía y no ha venido, y ya los que se murieron, ¿qué? Les dice Pablo, se levantarán. Se levantarán cuando Él venga. Y así ha pasado, y mucha gente cristiana de verdad ha muerto y decimos, y ya murió, y fue una vida de sacrificio, de entrega, de lucha. Hermano, que esto, seguir a Cristo te va a costar todo, entiéndelo, te va a costar todo. No puedes estar sirviendo a Dios y al diablo, no puedes estar en dos mesas. Toma decisión, arrepintámonos y lo que nos reste de vida, guardémonos en santidad. Queremos la bendición de Dios, pero no queremos la obligación. Nuestros hijos están en grave peligro. Tenemos hijos que se van a torcer y se los estoy profetizando porque es lo que veo, es lo que se está sembrando. Dios no podrá ser burlado. El problema no es de nuestros hijos, el problema es nuestro, porque no tomamos la decisión de entregarnos. Cuesta todo, hermano, entregarse de día y de noche. Un vigilante vigila de día, de noche, de tarde, de madrugada. Ahí estamos, aún dormidos estamos. Señor, guárdanos, Señor, líbranos. Es que ese pastor es un fanático. Gloria a Dios. No me importa lo que digan, puesto que yo no sirvo a la gente, yo sirvo a Dios. Y siempre he dicho, soy un centinela y soy un vigilante
y les voy a señalar que el enemigo viene, que el enemigo se ha metido. Y eso cuesta todo, hermano. Nunca te voy a decir, no, hombre, el cristianismo es fácil. No, el cristianismo te va a la vida. Te aborrecen. Dice el Señor, a mí me aborrecieron sin causa, a ustedes también los van a aborrecer. Pero muchos no aguantan, quieren estar bien con el mundo y bien con Dios. No se puede. Tenemos que ser una iglesia, ¿qué? Determinada. Ay, qué aburrido prometo que lo último que es aburrido es una vida gloriosa en su presencia. Cuando disfrutas lo que verdaderamente vale, lo que nada ni nadie te podrá quitar. Ni ladrones, porque tu tesoro está en el cielo, está allá arriba. Y cuando algunos se burlen de que Él no ha venido, dile, ¿sabes qué? No ha venido porque está esperando que te arrepientas. Porque Él es misericordioso. Sí, porque es lo que dicen en 2 de Pedro capítulo 3. Dice, ¿y dónde está? Dice, la promesa de su venida. Te voy a leer antes porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Se da cuenta que para los cristianos duermen, hermano. Verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que durmieron antes, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, mire todo ese espectáculo, la voz de Jesús, hermano, la voz de Jesús, la palabra del Señor, la voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Algunos que dicen, ¿y eso cómo será? Hermano, si estás vivo vas a ser infartado quizás. Imagínese trompeta, cielos abiertos, toda esa maravilla, tumbas abrirse y tú diciendo, ¿y esto qué está pasando? Que el día del Señor llegó. Si no lo crees, mi más sentido pésame. Pero si lo crees, regocíjate, porque le veremos. Aleluya. Dice, luego nosotros los que hayamos quedado. Luego nosotros los que vivimos, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, ¿qué dice? Anímense. Hermano, verás a tu abuelita, tu mamá, tu hermano. ¿Cuántos hemos perdido, hermano? Que los veremos y a otros los lloraremos porque los buscaremos y no estarán. Pero alentémonos, dice, con estas palabras. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados, porque este cuerpo va a ser transformado, porque es necesario que este cuerpo de pecado se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Nadie sabe el día ni la hora. Permíteme leerte Isaías 56:9. ¿Sabes cómo dice el subtítulo en las Biblias de estudio de Isaías 56:9? Dice el profeta Isaías de parte de Dios: a todas las bestias del campo, a todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, sus vigías son ciegos, todos ellos ignorantes. Está hablando al liderazgo del pueblo de Israel. Ahí usted acomódelo. Sus atalayas, ¿quién es un atalaya? Un vigilante, un centinela. Los que estaban ahí en la colmena, en la torre, para avisarle al pueblo. Ignorantes todos. Mire lo que dice, fuerte. Todos ellos, perros mudos, no pueden ladrar. Imagínate un perro mudo, hermano.
¿De qué te va a avisar? Soñolientos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, mira lo que dicen los líderes de la iglesia, los pastores, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Padre, oramos que esta palabra, Señor, que esta exhortación despierte a tu iglesia. Presento mis manos delante de ti, quiero que mis manos estén limpias. Yo no quiero que me demandes la sangre, Señor, porque no alerté, porque no fui el centinela, el vigía, el siervo que tú llamaste. Yo no quiero sufrir, Señor, pérdida total. Cristo viene y me dijo estas palabras que son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor Jesucristo, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Amada iglesia, amado hermano, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están en este escrito ante todos aquellos que no se arrepintieron y que añadieron a las promesas de Dios. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Padre, gracias por tu palabra, que dé fruto abundante y que nos haga despertar de ese sueño, a salir de esa embriaguez y estar atentos, Señor, vigilando, estar atento a las señales, porque no queremos, Señor, ser avergonzados ese día que vendrá y será grande, maravilloso para algunos y terrible, terrible de una manera brutal para otros. Te rogamos, Señor, que a través de nuestro ejemplo, nuestra conducta, nuestra dedicación, nuestra entrega, podamos mover a despertar en esta ciudad, en este país, Señor, en este mundo. Usa nuestras vidas para tu gloria, pero que guardemos, Señor, y que nos sustentemos, que reinaremos contigo y estaremos contigo, porque lo más grandioso del cielo no es nuestra familia que se adelantó. Lo más grandioso del cielo no son las calles de oro ni el mar de cristal. Lo más grandioso del cielo, lo mejor de lo mejor, es Dios mismo. Y con nuestros ojos veremos a nuestro Redentor. Que la paz de Dios, que el Espíritu Santo produzca el querer como el hacer. Dios te bendiga, amado, en el nombre de Jesús. Amén.